Vamos a ver el tema que está ahí en pantalla. Tengamos fe y no dudemos. ¿A qué compararíamos el tener fe? Se han ilustrado de muchas maneras. Vamos a detallar una que dijo el hermano Mitchell Bidwell. Este hermano comparó el tener fe al juego de la confianza. Él dijo: cuando era pequeño jugábamos a dejarnos caer de espaldas y el de atrás nos agarraba. Nunca me gustó ese juego, pero así es servir a Jehová. Tienes que dejarte caer. Sabes que Él te atrepará, pero no sabes cómo ni sabes cuándo. No sabes cómo ni sabes cuándo. ¿Recuerda un poco el concepto, esa idea? Quizá le trae a la mente las palabras que escuchábamos en el video sobre Daniel, porque en una ocasión se ve a Daniel precisamente en esa etapa, en ese concepto, y que es el que usted observa ahí. Un matrimonio lo aborda y él le dice: conozco a Jehová, y si confío en Él, me premiará. No sé cómo lo hará, pero lo hará. Pídanle a Jehová que yo no pierda la fe, que todos la mantengamos, sin importar lo que pase. No sé cómo lo hará, pero lo hará. Entonces, si pudiéramos mezclar las dos ideas, podríamos decir que en torno al juego de la confianza, estaríamos diciendo que Daniel estaba comparando precisamente esto de confiar en nuestro Dios. Bueno, tomando en referencia a eso, vamos a ver que hoy día vivimos en tiempos en los que es difícil creer, es difícil confiar. Y una de las razones básicas tiene que ver con que hay incredulidad, porque estamos viviendo en tiempos en que ni a los políticos, ni a las instituciones financieras, ni siquiera a las religiosas se puede llegar a tener plena fe o plena confianza en ellos. Note lo que dice aquí el libro de Mateo, en el capítulo 21, versículos 21 y 22. Mateo, capítulo 21, versículos 21 y 22. Dice: Jesús le respondió: les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que yo le hice a la higuera, sino que también le dirán a esta montaña: levántate y lánzate al mar, y así pasará. Y todo lo que le pidan al orar, si tienen fe, lo recibirán. Así que, consciente de esto, tenemos que comprender cómo dejarnos caer, el concepto que hemos visto. Ahora vi el retorno, estaba bien. Después me ubiqué con el retorno. Entonces tenemos que dejarnos caer, porque todo lo que uno haga lo va a recibir de parte de Jehová. ¿Es así nuestra confianza? ¿Es a tal grado que uno se dejaría caer? ¿Dejaría esa plena confianza que un cristiano, bajo toda circunstancia, y lo vamos a ver en 4 ámbitos, uno le creyera a Jehová? Vamos a analizar esos 4 ámbitos. Primero las tentaciones, luego la oposición, las enfermedades y finalmente en el ámbito de las cosas materiales, los apuros económicos. Comencemos entonces con el primero de estos 4 puntos, en torno a las tentaciones. El desafío aquí es no caer en las tentaciones. La promesa de Jehová, y es la que uno tiene que evaluar si le cree, está en la primera a los Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 13. Vamos a leerlo, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. A ustedes no se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las personas, pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados
más allá de lo que pueden soportar, sino que cuando venga la tentación, también les dará la salida para que puedan aguantar. ¿Le creo? ¿Le creo a Jehová? ¿Me dejaría caer consciente de que Él me sostendrá? Es que no puedo, yo no puedo luchar, hermano, con mis debilidades. Es que por más que lo intento no hay caso. ¿Y qué dice el texto? Que ninguna. Entonces, Jehová nos ayuda a comprender que es posible luchar. Pero para eso tenemos que reconocer nuestras debilidades. El primer paso, y en esto de orar, meditar y por supuesto estudiar, note el primer paso que requiere para que uno venza. En la revista Despertar de octubre del 2014 se dijo: reconoce tus debilidades. Por mucho que quieras hacer bien las cosas, tus debilidades podrían traicionarte. Piensa y mira el ejemplo. ¿Por dónde se rompe una cadena? Por su punto más débil, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu punto débil? Así que podríamos ver una cadena con eslabones realmente fuertes, gruesos, pero bastaría un solo eslabón débil para que esa cadena se rompa. Es decir, la fortaleza, la fuerza de esa cadena va a ser tanto como el menor de sus eslabones, el más débil. Así que uno podría predicar mucho, podría comentar, podría tener muchos privilegios, eslabones muy fuertes, pero bastaría un solo eslabón débil ceder a una debilidad para que se corte la cadena. Entonces cuando uno dice: pero ¿cómo este hermano, si se veía tan bien, comentaba tan bonito, daba tan bonitos discursos, esta hermana, cuánto predicaba, cuántos estudios tenía? El eslabón débil. Entonces, ¿cómo podemos cuidar nuestro corazón para que ningún eslabón débil lo afecte? Bueno, lo pudiéramos comparar a lo que tiempo atrás se planteó o se dijo en torno a una situación. Imagínense que en un salón del reino, como se ve ahí en la ilustración, una pareja de hermanos se aíslan y empiezan a comentar entre ellos situaciones. Nada malo, no es un pecado. Pero luego en la escena central se ve que esta familia, o estos dos hermanos, incluso están a vista de sus respectivos cónyuges, pero se están mensajeando entre ellos. Entonces, alguien podría decir: pero no quieren ocultarse, de hecho están afuera del salón, claro, lejos de otros hermanos que le escuchen. Están ahí en su casa con sus respectivos cónyuges de fondo, no quieren pecar. Pero ¿qué hace el hermano en la tercera escena? Bueno, el hermano está leyendo la Biblia, está orando, estudiando, meditando y dándose cuenta: ¿qué estoy haciendo? O sea, él logra entender que hay una semilla, algo que se está empezando a incrementar, está echando raíces en su corazón, pero como está meditando, logra darse cuenta que hay que sacar de raíces. Así que cuando alguien dice: es que hermano, yo no puedo luchar contra el corazón, lo que siento por la persona es más fuerte, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí está la clave. Es antes que eche raíces. Es el momento en que uno logra verse reflejado en la palabra de Dios y darse cuenta que tiene que hacer algo, darse cuenta que tiene que mejorar. ¿Será así en nuestro caso? El eslabón más débil que usted ve ahí en pantalla es el que va a terminar cortando la cadena. Entonces, cuando Jehová nos dice que ninguna tentación, nada, va a ser más allá de lo que uno pueda soportar, es creíble eso para uno. Solo importa el cómo uno aplica los consejos para arrancarlo a tiempo, para evitar situaciones que nos pudieran poner en riesgo. Ya está el primero de los 4 puntos que hemos destacado. Y este tiene que ver con las tentaciones. Vamos a ver ahora cuando nos enfrentamos a oposición. El desafío es no ceder a la presión. La promesa. Veamos ahí en Lucas capítulo 12 versículos 11 y 12. Lucas capítulo 12 versículos 11 y 12. Dice:
Cuando los lleven ante asambleas públicas, funcionarios de gobierno y autoridades, no se angustien pensando en cómo que hablarán en su defensa o en lo que dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese preciso momento lo que deben decir. Así que nuevamente Jehová nos promete algo: me dejaré caer, esa confianza me permitirá en creer que va a estar atrás para sostenerte, soportarnos. ¿Sabe? Es tan importante porque uno pudiera, en el momento clave, es como decir, pero ¿y si no está? Y uno es como si mirara para atrás y decir, a ver, ¿está? Ah, sí está, y ahora me lanzo. No es así. La confianza en Jehová, no sé cómo lo va a hacer Jehová, no sé, pero sé que lo va a hacer. Si esa es nuestra convicción, podemos entender entonces lo que dijo la revista de la Atalaya tiempo atrás. Esta es la revista del 2019 de julio. Dijo que teníamos que convencernos de que Jehová nos ama y de que nunca nos abandonará. Y citó una revista de hace muchos años que dijo, note, la persona que mejor conozca a Dios será la que más confiará en Él en tiempos de prueba. La que mejor conozca. ¿Se acuerda de lo que decía el video de Daniel? Conozco a mi Dios. O sea, yo sé quién es Jehová. O sea, hoy no tengo claridad cómo voy a enfrentar esto. No sé cómo lo voy a superar. Me da miedo, me da terror la situación. Pero lo único que sé es que Jehová me va a sostener. Conozco a mi Dios. Entonces usted tal vez empieza a recordar su propia historia con Jehová. Empieza a recordar los momentos. Ahí entra a meditar. Le ora porque quiere vencer el temor. Empieza a meditar y darse cuenta que Jehová está ahí para cuidar de usted, está ahí para sostenerlo en esos momentos. Es muy importante que esto sea así. De hecho, el salmista dijo, por mi parte, yo confío en tu amor leal. Mi corazón se alegrará por tus actos de salvación. Y otro agregó, en mi angustia llamé a Jehová. Y esta es la historia que usted ve ahí en pantalla, la de un hermano. Este hermano fue encarcelado y esta oposición o persecución a él detona en la escena final donde su hijo le grita al papá, papá, te amo, aguanta, Jehová te quiere. Y como dice ahí justo en esa partecita, Jehová no te abandonará. Eso se lo grita el hijo mientras en ese retén móvil va el padre. ¿A qué familia nos referimos? La familia Curutún. Tal vez no la recuerde por nombre, pero seguramente ustedes como hermanas van a recordar este detalle. Es la experiencia de aquella hermana que el día de su aniversario recibió más flores que si el esposo hubiera estado ahí. Ahí se acordaron de inmediato. ¿Sí? Inolvidable para, ¿cierto? Los varones se nos olvida a veces esa fecha, pero la hermana recuerda que el golpe que significó ver a su esposo encarcelado fue muy duro, porque además previamente su madre había muerto de COVID. Pero ella dice, era como si Jehová nos dijera bien alto, los quiero, estoy con ustedes, no los abandonaré. Qué importante entonces es ver que Jehová es un Dios real. De nuevo planteamos, ¿le creo? ¿Confío en Jehová a tal grado de dejarme caer cuando enfrento a estos enemigos, estos opositores? Esta familia ciertamente lo hizo. Ya hemos visto entonces dos aspectos, respecto a las tentaciones y también respecto a lo que son la oposición. Vamos al tercer campo, cuando estamos enfermos. ¿Se le mayó esto, cierto? Sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Están saboteando el... Muy bien, vamos al tercer campo y es cuando estemos enfermos. El desafío aquí es no dudar en que Jehová nos cuidará.
Vamos a la promesa ahí en el Salmos 41, en el verso 3. Salmos 41, en el verso 3. Dice ahí: Jehová lo sostendrá cuando esté enfermo en cama. Le cambiarás por completo su cama durante su enfermedad. Salmos 41, 3. Le creo a Jehová, confío a tal grado en que cuando venga esta adversidad, Él cuidará de mí. Es importante pensar en lo que eso significa, porque muchas familias han tenido que hacer frente a situaciones como estas. Tal vez usted ha recordado algunas de las experiencias ahí en el broadcasting. Por ejemplo, la familia Dalla Longa. En el caso de ellos, el cáncer de un hijo, un joven, afectó mucho a la madre. Ella dice ahí en la experiencia: le rogué a Jehová que me ayudara a aguantar, pues sentía que no podía seguir adelante. Y antes de terminar la oración me sentí tranquila, calmada. Jehová me tenía de la mano. Era casi como si lo pudiera escuchar diciéndome: estoy contigo. Y ahí se ve al hijo que para él también era otra lucha, porque él se cansaba de tomar pastillas, no podía tener una vida normal como otros jovencitos, jugar a la pelota. Pero él dice, y se ve en esa escena final: hoy me basta con saber que Jehová me ama. Cuando no me siento bien, le oro intensamente y le pido cosas muy específicas. Jehová siempre, siempre contesta mis oraciones. Siempre contesta mis oraciones. Note por qué es tan importante esto. A veces uno pudiera tener expectativas cerradas de lo que es el confiar en Jehová. Es como esto mismo del juego de la confianza, pero en vez de dejarme caer en esta zona donde Jehová dice que va a sostenerme, yo me fuera al otro extremo y me lanzara allá y me cayera y después le reclamara a Jehová. Esto le pasó a un hermano años atrás. Este hermano había muerto de cáncer, su esposa. Fue en una visita, me acuerdo, hace unos 15 años atrás. Fuimos a un lugar rural, llegamos a esa zona y partimos la visita de pastoreo diciéndole al hermano: Jehová es un Dios muy cariñoso. ¿Qué va a ser cariñoso Jehová si se llevó a mi esposa? Así nos dijo el hermano, con profundo dolor. Claro, nos contó que le había orado mucho a Jehová para que sanara del cáncer a su esposa. Y como su esposa falleció, entonces le pasó la cuenta. Fue como dejarse caer en un lugar donde Jehová no estaba. Porque de acuerdo al texto que acabamos de ver aquí en el Salmos, en el verso 3, dice Jehová que va a curarnos en nuestra enfermedad, a sanarnos de nuestra enfermedad. No promete eso en este sistema, lo promete para el nuevo mundo. Dice que va a cuidarnos. Entonces, si yo tengo una expectativa errada y me dejo caer y me pego, por así decirlo, en el suelo porque esa expectativa que uno tenía no se ve cumplida, no le puedo echar la culpa a Jehová si Jehová estaba acá. Acá tenía que dejarme caer, en medio de mi dolor, ver cómo Jehová atenúa ese dolor, cómo da una salida, cómo me ayuda a enfrentar con sabiduría la enfermedad, cómo me hace un cariñito. Eso es confiar en Jehová, dejarse caer, pero en base a lo que Él promete. Y lo que promete para este tiempo es muy diferente a lo que promete para el nuevo mundo. Ya hemos visto 3 de los 4 aspectos. Repasemos. Hemos visto en torno a las tentaciones, la oposición y las enfermedades. Nos queda el último, en torno a los apuros económicos. El desafío aquí es evitar estar excesivamente preocupados. Ese es el desafío. La promesa. Vamos a verla ahí en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Note que el desafío es estar excesivamente, o sea, no es que uno no se preocupe, esto es estar a tal grado excesivamente preocupado que uno se desespere y tome cualquier decisión. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios,
y entonces recibirán también todas esas cosas. Sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios. Bueno, ahí está el hermano Mitchell Bidwell, y él cuenta de que es aquel hermano que hablaba de esto del juego de la confianza. Él visitó un lugar, llevaba una vida tranquila, servía de precursor auxiliar, pero llega a servir a este lugar en otro país y ve que todos los hermanos son precursores. Entonces le surge la pregunta, ¿cómo lo hacen a la vez que cuidan de sus familias? Bueno, le pidió a un hermano que por favor se le hiciera esa pregunta a aquellos hermanos que eran precursores y que servían en ese equipo de construcción. Los hermanos le pidieron que leyera este texto, Mateo 6:33. Entonces lo empezó a leer para él mismo, pero le dijeron en voz alta, por favor. Y una vez que lo leyó, por tercera vez, vuelva a leer. Así que el hermano le agregó, la Biblia es muy clara. Si de verdad buscas primero el reino, también recibirás las otras cosas. Así que al hermano este texto tan conocido le caló tan hondo que esa noche no pudo dormir. Le seguía dando vueltas la pregunta que él dice, ¿por qué no confío en esa promesa? Cuando era pequeño jugábamos a dejarnos caer de espaldas y el de atrás nos agarraba. Nunca me gustó ese juego, pero así es servir a Jehová. Tienes que dejarte caer. Sabes que Él te atrapará, pero no sabes cómo, ni sabes cuándo. El juego de la confianza. Bueno, el hermano finalmente se deja caer, toma el precursorado y le vienen una serie de bendiciones producto de esa confianza en Jehová. Es así en el caso nuestro. Es así de segura esta confianza. Note lo que otra revista, La Atalaya, dijo al respecto, la Atalaya del 2014, esta que hablaba de irse a un lugar lejos de la familia, incluso el extranjero, para buscar recursos. Bueno, en esa Atalaya se dijo esto. En su oración modelo, dijo Jesús que le pidiéramos a Dios seguridad económica. No. Él nos enseñó a pedirle nuestro pan, y con letras enfatizadas, para cada día, refiriéndose, y nuevamente con letras enfatizadas, a las necesidades diarias. Entonces, pudiera ser que a veces uno se sorprenda pidiéndole a Jehová estabilidad, seguridad económica. ¿Qué necesitaríamos entender para que eso no nos va a dar la verdadera solución? Piensen lo siguiente, los hermanos en Ucrania, si hubieran creído que el tener un vehículo, una casa, una cuenta de ahorro en el banco, eso me da tranquilidad. Tengo un pasar tranquilo. Sabemos que muchos tuvieron que arrancar con lo opuesto. O tener una cuenta de ahorro en un banco. Piensen lo que pasó en el 2008 con la crisis, cuando en Argentina, por ejemplo, aplicaron una medida del corralito. La gente tenía dinero, pero no lo podía sacar. Entonces, ¿qué necesitamos para comprender que esto es tan inestable? ¿Me dejo caer? Porque ahí viene lo mismo que dijimos delante. No, sí, yo puedo confiar en Jehová. Pero mire, ¿cómo sería esta confianza? Pero primero, si tengo que tomar esta decisión sobre el trabajo para la reunión, sí, pero espérenme un poquito. Sí, ahí está Jehová ya. Ahora me voy a dejar caer. No, cierto, no funciona así. La verdadera confianza es creer que si pongo en primer lugar los intereses de Jehová, siempre, siempre Jehová va a estar ahí. Es imposible que falle. Jamás va a abandonar Jehová a sus siervos. Cuando uno más lo necesita, Él va a estar ahí. Me dejo caer. No sé cómo lo hará, pero lo hará. No sé cómo voy a llegar a fin de mes, pero voy a llegar. Porque Jehová es fiel. ¿Acaso alguno de sus siervos ha podido decir que Jehová nunca estuvo cuando Él lo necesitó? Una última experiencia que lo grafica muy bien es la de un hermano en Angola. Este hermano estuvo aislado de la organización por algunas razones y pasaron muchas necesidades. Cuando finalmente los hermanos lo lograron contactar, les intrigaba cómo salieron adelante durante ese periodo. Le preguntaron si podía alimentar a su familia. El hermano tenía 10 hijos.
10 hijos. O sea, piense usted cuando un hijo le dice a usted como padre: papá, tengo hambre. Y usted como padre no tiene nada para darle. ¿Cuántos padres nos dicen: me sacaría el pan de la boca antes que algún hijo mío pase hambre? Los hermanos le volvieron a insistir: ¿puede dar a sus hijos al menos una comida al día? Él contestó esto: bueno, prácticamente no. Hemos aprendido a arreglarnos con lo que tenemos. Luego, con una voz que reflejaba convicción absoluta, dijo esto: pero, ¿acaso, hermano, no es esto lo que esperamos en estos últimos días? Dice: hermano, esto está predicho, si tienen que haber escasez de alimentos. Pero mire, hemos salido adelante, ustedes ahora llegan a apoyarnos, a ayudarnos, así que esto es lo que estaba escrito nada más, hermano. ¿Se da cuenta? Lo que hace el hermano no es dejarse caer en un lugar donde no está Jehová. Él se deja caer en la promesa de Jehová, que los va a cuidar. No sé cómo lo hará, pero lo va a hacer. Y eso nos va a ayudar a tomar decisiones importantes cuando algo de los intereses seglares eclipsen los espirituales. Sabremos qué pesará más en la balanza en ese momento. Una fe de esa clase, concluye el artículo, es sorprendente en el mundo, pero no es insólita entre los cristianos leales que tienen total confianza en que se cumplirán las promesas de Dios. Seguramente usted ya ha meditado en su propia historia y esos días difíciles donde alguien golpeó la puerta y llevó alguna mercadería, algún dinerito. Jehová estuvo ahí. ¿Pasó estrecheces? Puede ser, pero jamás fue abandonado uno por Jehová. Tal vez en todo este autoexamen uno pudiera decir: me gustaría tener esta clase de fe. Y a lo mejor uno ha visto que hasta cierto modo siempre está mirando hacia atrás, o en alguna medida se está lanzando en un lugar donde no está Jehová, o a lo mejor ni siquiera intenta dejarse caer. Ya, pudiera pasar, pero no se preocupe. Mire cómo finalmente nos dice aquí el texto de Lucas en el capítulo 17 y en el versículo 5 y 6, que esto no es motivo para desconsolarnos. Versículos 5 y 6. Entonces, Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Entonces los apóstoles le pidieron al Señor: danos más fe. El Señor les dijo: si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le ordenarían a este moral: arráncate de raíz y plántate en el mar, y éste les obedecería. Danos más fe. Esa es la solución. Danos más fe. O sea, tenemos fe. Si estamos aquí es porque tenemos fe. Así que valore eso, pero tal vez es en nuestra propia batalla haya algo más que aumentar en fe. Pidámosela a Jehová. De acuerdo a todo lo que hemos visto, podemos decir con firme convicción: conozco a mi Dios. O sea, yo sé quién es Jehová. Si lo he visto tantas veces a lo largo de mi vida, como en la canción que entonábamos al medio de esta reunión. Yo sé quién es mi Dios, sé cómo ha cuidado de mí y por qué ahora caprichosamente habría de fallar, habría de abandonarme justo cuando yo más lo necesito. Eso es imposible, imposible. Ya sean tentaciones, oposición, enfermedades o apuros económicos, siempre mi Dios estará allí. Dejémonos caer y Jehová, siempre bajo todas circunstancias, nos sostendrá. No sé cómo lo hará, pero lo hará. Queremos mencionar un detallito.